Damos inicio a Esa la sé, el programa que te desafía a responder y a ponerte a prueba sobre cuánto sabes de nuestra provincia y de cultura general. Llegamos a Jacinto Arauz, provincia de La Pampa. Estamos al límite con Buenos Aires y está bueno recorrer la provincia y conocer diferentes lugares. Hay que viajar un poco y darse ese tiempo para conocer nuestra provincia. Estamos en Esa la sé, como cada programa, descubriendo cosas nuevas, lugares nuevos, temas interesantes para jugar y descubrir y aprender, por supuesto. Acompáñanos en un nuevo programa donde en Esa la sé. Vamos. Jacinto Arauz pertenece al departamento Ucal. Si venís por la ruta nacional número 35, haces 3 kilómetros y te encontrás con Jacinto Arauz, un lugar que tiene mucha historia, muchos lugares por conocer muy interesantes. Ahora, si hiciste en algún momento el trayecto entre Jacinto Arauz y Santa Rosa Jacinto Arauz, ¿cuántos kilómetros hay entre una ciudad y otra? Te doy una pista. Estamos cerca del límite con Buenos Aires, así que no es cerca, no es poca la distancia. ¿Cuál es la distancia entre Santa Rosa y el lugar donde estamos hoy, Jacinto Arauz? Estamos a 200 kilómetros al sudeste de Santa Rosa, en Jacinto Arauz, y en lo que sea en el transcurso de este programa, vas a encontrar emojis de corazón. Fíjate, presta atención porque van a ir apareciendo en los 3 bloques. Anda contándolos que al final del programa lo vamos a descubrir. Y ahora, ¿por qué serán emojis de corazón? Lo vamos a descubrir también. En Jacinto Arauz se conmemora, a través de carteles como el que tengo aquí conmigo, una jornada trágica que se habla de, que hace referencia a una época de auge cerealero, auge del trabajo cerealero, en el que justamente los trabajadores que habían logrado algunos derechos, algunos beneficios en cuanto a su trabajo, como por ejemplo modificación o reducción de la carga horaria, empiezan a tener otra serie de reclamos. Esto sucede cuando empiezan a pedir algunas excepciones, como por ejemplo, que hoy en día nos parecen de lo más lógico, ¿no? Referidas a, por ejemplo, el pago extra por trabajos que excedían a lo acordado, el peso específico de las bolsas que tenían que cargar, que no superen los 70 kilos, el hacerlos no al trote, sino caminando, al traslado de estas bolsas. Todo este tipo de reclamos de los trabajadores cerealeros termina de una manera muy mala, una manera trágica, con personas muertas cuando se produce una revuelta entre la policía y los trabajadores cerealeros. Esto está muy recordado, muy especificado en libros, y acá en Jacinto Arauz se lo recuerda con carteles como este. Ahora yo te pregunto, ¿en qué década se produce esta jornada trágica que involucró a los cerealeros y que se conmemora acá en Jacinto Arauz? ¿En qué década fue? Fue en la década del 20. Estamos en un pueblo pionero, ya que cuenta con los clubes más viejos de la provincia de La Pampa, Villa Menguele e Independiente. El primero fundado en 1910 y el segundo, Independiente, fundado en 1913. También tiene una de las escuelas
más viejas de toda la provincia, la escuela número 33, Escuela Manuel Belgrano. ¿Y cuántas escuelas Manuel Belgrano que hay a lo largo de la provincia y del país, no? Bueno, esta, la de Jacinto Arauz, no es la excepción. El detalle que tiene esta escuela es que es de las escuelas más viejas, más antiguas de toda la provincia. Fue fundada en 1907 y fíjate, está impecable. Jacinto Arauz, entonces, pueblo pionero con los clubes más antiguos y la escuela más antigua. Esta fundada en 1907. En el juego del verdadero o falso vas a tener que decirme si es verdadero o falso lo que yo te estoy por nombrar ahora, por decir. A ver esta afirmación. Al poco tiempo que viene René Favaloro, el médico René Favaloro, a trabajar a Jacinto Arauz, invita y se suma, acepta la invitación a venir a Jacinto Arauz, su primo Juan José Favaloro. ¿Esto es verdadero o es falso? Es falso, porque no era su primo, era su hermano, quien también era médico. Juntos los dos hicieron un gran trabajo acá en la localidad y los dos son recordados. Juan José por su carácter afable, amigable, y junto a su hermano hicieron una gran labor comunitaria en lo que respecta a salud en esta hermosa localidad. Estamos jugando al verdadero o falso aquí en Jacinto Arauz y seguramente estás viendo los emojis, como te dije al principio, van a aparecer emojis de que de corazón. A lo largo del programa el corazón va a estar presente porque esta localidad, que tiene muchos atractivos, uno muy importante es el del recuerdo del doctor René Favaloro, quien nació aquí en Jacinto Arauz. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Nació en Jacinto Arauz el doctor René Favaloro? Esto es falso. El doctor René Favaloro no nació en Jacinto Arauz. A él lo convocan en 1950 a venir acá a hacer una suplencia porque el médico que estaba trabajando acá estaba muy enfermo y la suplencia era por 3 meses. Finalmente se quedó 12 años trabajando René Favaloro en esta localidad, donde hay personas que tienen el recuerdo y los relatos acerca de su vínculo fabuloso con este médico que vemos acá en este hermoso mural. Una pregunta acerca del Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro y te voy a preguntar si esto es verdadero o falso. El Hospital René Favaloro, que está en la ciudad de Santa Rosa, se inauguró en el año 2023. ¿Esto es verdadero
o falso? Esto es verdadero. Se inauguró en febrero de 2023 y contó con la presencia de un montón de autoridades porque realmente generó mucha expectativa y había mucha espera acerca de este hospital, que es enorme y brinda muchísimos servicios. En febrero de 2023 se inauguró y fue la primera etapa. Se inauguró en diferentes etapas. En 2023, en febrero, fue la primera parte de inauguración oficial, digamos, de este hospital que lleva el nombre del doctor René Favaloro, por supuesto. En el año 2001 el pueblo homenajea al doctor René Favaloro con esta placa. El pueblo de Jacinto Arauz homenajea a su médico rural. Y fíjate que acá hay un corazón, ¿no? Y cuando se habla del doctor René Favaloro, se habla del corazón como el que estás viendo a lo largo del programa, como un emoji, y anda contándolo porque al final del programa vamos a saber cuántos corazones aparecieron. Decime si es verdadero o falso lo que te voy a decir ahora. El médico René Favaloro inventó el stent. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es falso. El médico René Favaloro fue el creador del bypass coronario, que fue un antes y un después en la medicina en lo que respecta a afecciones coronarias y justamente el tratamiento de sus pacientes y salvar vidas. ¿Cuántos testimonios hay de pacientes que han sido tratados por él y que gracias a su creación han podido vivir con una excelente calidad de vida justamente? Así que la afirmación es falsa. No creó el stent, sino el bypass coronario. En lo que hace al área industrial, Jacinto Arauz se presenta como un área muy pujante. Fíjate vos que en 1945 empieza a funcionar el molino harinero que tenemos acá en nuestras espaldas y que realmente es impresionante. La magnitud del molino nos llama mucho la atención y nos invita a mirarlo y a contemplarlo. Jacinto Arauz está a la par de ciudades muy pujantes de manera económica, como Santa Rosa, General Pico, General Hacha. Jacinto Arauz no es la excepción, como te decía, porque no solamente tiene el molino harinero, sino también tiene mucha producción en lo que respecta a miel, a chacinados y a embutidos. Así que Jacinto Arauz es una localidad de nuestra provincia a la par de la capital, General Hacha, General Pico. No solo eso, sino que además muy cerquita de acá, a 30 kilómetros, hay una salina que se llama la Colorada Chica. Esa salina se creó a partir de la llegada de alemanes del Volga, traídos por un cura que los trajo hasta acá para trabajar, y a cada una de estas familias, unas 72 familias aproximadamente, se les dieron unas tierras para que trabajen justamente la sal. Así que si venís acá a Jacinto Arauz, no te olvides
de irte 30 kilómetros al sur aproximadamente, Colonia San Rosario se llama, más conocida como Colorada Chica, que es, si bien termina siendo casi un pueblo fantasma, así todo sigue en funcionamiento la escuela rural, la capilla y el club social y deportivo. Bien por Jacinto Arauz, una localidad que vinimos a conocer y en la que vinimos a jugar en esa la C. En el censo que se hizo en Jacinto Arauz en el año 1929, arrojó una multiplicidad en el origen de sus pobladores. Resulta ser que en el 1900, unos años antes, un contingente de personas de la iglesia valdense habían llegado hasta acá y se habían instalado. Ahora yo te pregunto, a ver si sabes, ¿de qué país provenían estas personas de la iglesia valdense que se instalaron acá en Jacinto Arauz? Estas personas de la iglesia valdense que se instalaron en Jacinto Arauz en el 1900 provenían de Uruguay. Por eso hay personas de origen uruguayo en esta localidad y una multiplicidad de cultos, no solamente iglesia católica, sino también valdense, luterana y evangélica. Mientras vemos las imágenes de la iglesia católica, te propongo jugar justamente. Esta es de Jacinto Arauz, pero te vamos a ir mostrando diferentes iglesias, capillas, todas de la iglesia cristiana, y vos tendrás que adivinar de qué localidad es, ¿sí? Dónde se encuentra cada capilla. Te vamos a dar dos opciones, una de esas, por supuesto, es la correcta. Empezá a jugar con nosotros para saber entonces de qué lugar corresponde esta iglesia o capilla de la provincia de La Pampa, dónde está ubicada. Y si la sabes, ya sabes, decí, esa la sé. Cerramos un nuevo programa de Esa la sé con la satisfacción de haber recorrido una nueva localidad, de haberte mostrado un poco, y nos quedamos cortos de todo lo que hay en esta localidad de Jacinto Arauz. Si prestaste atención en la consigna del principio del programa, que era contar cuántos emojis de corazón aparecían, eran 10 emojis de corazón para
representar mucho de lo que tiene este lugar, no solamente la huella que dejó René Favaloro, sino un montón de cosas más. Nos encontramos en el próximo programa. No dejes de estar ahí, de jugar y de acompañarnos. No dejes de decir esa la sé cada vez que sepas alguna de las respuestas a los juegos que te vamos planteando. Hasta la próxima. Chau, chau.